En Jerusalén se observa una coordinación inusual. Las acciones en las inmediaciones del templo están pasando de la mera discusión a pasos concretos y observables. Los hitos del calendario bíblico coinciden con la actividad sobre el terreno. Esto no es un impulso político, sino un reflejo de una estructura subyacente descrita desde hace mucho tiempo en las Escrituras. Para todo hay una temporada. Eclesiastés. El momento merece atención. Múltiples señales están convergiendo alrededor de Jerusalén y lo están haciendo silenciosamente. Las iniciativas orientadas al templo han trascendido la mera conversación abstracta para convertirse en acciones concretas. La formación sacerdotal está en marcha. La verificación del linaje y la instrucción ritual se reconocen públicamente. Los ritos ceremoniales, antes considerados material histórico, se ensayan con precisión. No son gestos simbólicos, indican preparación. Sin embargo, las Escrituras señalan que la preparación suele preceder a la visibilidad. Preparad el camino del Señor. Isaías. Al mismo tiempo, los ciclos del calendario bíblico se acercan a umbrales de transición que en épocas anteriores coincidieron con cambios en la postura religiosa y territorial de Israel. Los ritmos sabáticos y los patrones de ciclos más largos no anuncian resultados, pero sí enmarcan momentos de cambio. La Escritura trata el tiempo como algo estructurado, no aleatorio. Él cambia los tiempos y las estaciones, Daniel. Estos ciclos operan independientemente de la atención pública y a menudo solo adquieren significado a posteriori. Esta convergencia no puede reducirse a dinámicas políticas. Los sistemas políticos se ajustan constantemente. Los acuerdos expiran, el liderazgo cambia. Ninguno de estos mecanismos genera una estructura profética. Las Escrituras muestran que el patrón inverso para la estructura profética persiste mientras las formas políticas se reorganizan a su alrededor. El concilio del Señor permanece para siempre. Salmos. La alineación actual refleja la continuidad con ese patrón. 3 elementos definen la fase actual. Primero, la preparación material. Las herramientas, las vestimentas y el personal capacitado ya no son conceptuales. Existen en forma operativa, aunque aún no se hayan activado. Segundo, la concentración espacial. Jerusalén continúa albergando una densidad de reivindicación religiosa sin parangón en ningún otro lugar. Su estatus sigue siendo central para narrativas contrapuestas, lo que la convierte en el punto focal constante para la expectativa profética. He puesto centinelas en tus muros, Isaías. El tercero es la alineación temporal. Los hitos del calendario relacionados con la liberación, la restauración y la reevaluación coinciden con un renovado movimiento en torno al templo. Esto no establece fechas y las Escrituras restringen ese impulso. Establece una convergencia. Cuando la preparación, el lugar y el momento se alinean, el patrón se hace visible. Este momento no es un punto final, sino una fase de posicionamiento. Las transiciones dan forma a lo que sigue, aclaran la dirección antes de que se vean los resultados. Algo se está alineando y lo hace sin llamar la atención. El evento principal documentado de preparación relacionado con la actividad ritual del templo ha entrado en una fase visible en Jerusalén. Lo que antes se limitaba a la discusión teórica, ahora se confirma mediante registros públicos, declaraciones institucionales y actos ceremoniales controlados. Estos acontecimientos no se presentan como una ejecución inminente, sino como una muestra de preparación. Las Escrituras establecen este patrón con claridad. La preparación precede a la acción. La frase «todo está listo» aparece antes de la acción, no después de Lucas. Sus programas de formación sacerdotal representan el indicador más concreto. Los descendientes verificados del linaje sacerdotal reciben instrucción en derecho ritual, precisión procedimental
y secuencia ceremonial. Esta instrucción es técnica, no simbólica. Aborda los requisitos, las inhabilitaciones y las medidas correctivas. El enfoque principal es la precisión. Las Escrituras enfatizan este requisito. Enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Ezequiel. Este mandato presupone capacitación, estructura y rendición de cuentas, todo lo cual ahora es observable. Junto con la preparación del personal se encuentra la restauración del conocimiento ritual. Los manuales, las medidas y los estándares de procedimiento se están reconstruyendo a partir de textos bíblicos y fuentes históricas. Esto no es un estudio devocional, es una reconstrucción práctica, y la intención es dar continuidad a la instrucción bíblica, no innovar. Asegúrate de que las hagas conforme al modelo del Éxodo. El énfasis sigue estando en la coherencia, no en la creatividad. Esto indica un enfoque regido por la fidelidad a la estructura más que por el entusiasmo. La ceremonia del Red Here, realizada como procedimiento preparatorio, se enmarca dentro de este mismo contexto. No se ha presentado como un acto final, sino como un paso previo acorde con la secuencia bíblica. La realización de la ceremonia confirma que los requisitos logísticos, biológicos y procedimentales se están poniendo a prueba en condiciones reales. Las Escrituras consideran la purificación como fundamental, no opcional. Él purificará. Aparece antes de que se conceda el acceso. Números. La importancia radica en la capacidad, no en la finalización. Las declaraciones de organizaciones centradas en el templo refuerzan esta interpretación. Grupos como el Temple Institute describen sistemáticamente su trabajo como una preparación a largo plazo, en lugar de una consecución inmediata. Su lenguaje evita las fechas y las afirmaciones de inevitabilidad. Hace hincapié en la responsabilidad de estar preparados en caso de que se den las condiciones necesarias. Esta prudencia refleja las enseñanzas bíblicas. No te corresponde a ti conocer los tiempos ni las estaciones. La preparación de actos sin presunción refleja el respeto a ese límite. La visibilidad ha aumentado, aunque sigue siendo limitada. Las sesiones informativas educativas, las demostraciones ceremoniales y el acceso controlado a los medios de comunicación han dificultado que estas actividades se descarten como marginales o especulativas. Siguen siendo mesuradas y procedimentales. No se han emitido declaraciones de finalización. En cambio, la tendencia es la acumulación. Se añade una capa y luego otra. Las Escrituras a menudo registran la preparación de esta manera. Colocaban a los sacerdotes en sus divisiones antes de que se reanudara cualquier ofrenda. Esdras, el evento principal, por lo tanto, no es una sola acción. Es el cambio de la intención conceptual a la preparación operativa. El personal recibe capacitación. Se recupera el conocimiento. Se ponen a prueba los derechos preliminares. Las voces institucionales confirman la continuidad del esfuerzo. Nada de esto exige resultados inmediatos. Se crea capacidad. La capacidad transforma el terreno. Cuando existe la preparación, el momento oportuno cobra importancia. La visión aguarda su momento. Habacuc. Lo que está ocurriendo ahora no es la visión en sí, sino las condiciones necesarias para que se materialice. Algo se está gestando y sucede sin que haya un amplio reconocimiento. El patrón subyacente al evento. Los acontecimientos actuales en torno a Jerusalén siguen un patrón reconocible, más que un auge aislado. El movimiento ha progresado de manera constante, desde el diálogo simbólico hasta la preparación práctica. Las primeras etapas se centraron en la teoría, la legitimidad y el debate. Esas etapas ya han concluido. Lo que ahora se observa es la implementación. Este cambio es importante porque las Escrituras señalan consistentemente la preparación como el umbral decisivo. La preparación del pueblo precede a cualquier avance estructural.
La disposición de Josué cambia el estatus, incluso cuando los resultados aún no se ven. Históricamente, los movimientos relacionados con el templo se desarrollan en fases. Discusión. Se establece la intención. La preparación establece la viabilidad. La construcción solo se realiza cuando convergen las condiciones. Este orden es consistente en los relatos bíblicos. Al regresar del exilio se restauró la organización sacerdotal y el orden ritual antes de colocar la primera piedra. El nombramiento de los sacerdotes en sus respectivas divisiones precede a la reconstrucción. Esdras, la secuencia importa. El plan de Dios enfatiza la alineación antes de la ejecución. El desarrollo institucional siempre precede a la estructura física. La autoridad, la cualificación y los procedimientos deben existir antes de que la materialización sea posible. Lo que se observa actualmente se ajusta a este principio. Los sistemas de formación están activos. Los marcos de conocimiento están estabilizados. La continuidad organizacional se mantiene a lo largo de los años, no solo en momentos puntuales. Esto indica durabilidad. Las Escrituras refuerzan este énfasis en el orden. Que todo se haga con decencia y orden. En 1 Corintios, la estructura sin prisas es un indicador bíblico de legitimidad. Otra característica distintiva es la condensación. Los hitos que antes se desarrollaban a lo largo de décadas, ahora aparecen en un lapso más corto. Las confirmaciones de capacitación, las pruebas rituales y la confirmación pública han aumentado en frecuencia. Esto no implica una aceleración hacia la finalización, sino una consolidación. Cuando los sistemas maduran, los resultados se agrupan. Las Escrituras mencionan momentos de compresión similares. La expresión «había llegado el momento» se usa para describir la alineación, no la velocidad. Gálatas. El momento oportuno refleja preparación, no urgencia. Este patrón también revela lo que falta. No hay dependencia de una resolución política. La Escritura rara vez sitúa el progreso profético después de la claridad política. Lo sitúa antes. La preparación religiosa avanza de forma independiente, a menudo en paralelo con condiciones externas sin resolver. Ni por la fuerza ni por el poder se define el marco operativo. Zacarías. Una preparación no espera la estabilidad. Establece la capacidad independientemente de la incertidumbre externa. La repetición de este patrón a lo largo de la historia reduce la probabilidad de coincidencia. El interés simbólico por sí solo no sostiene programas de capacitación a largo plazo. La especulación no produce manuales de procedimientos ni linajes verificados. Solo la expectativa de una activación futura justifica tal inversión. Las Escrituras describen esta mentalidad como vigilancia más que predicción. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el amo encuentra preparados. Lucas. La preparación implica demora sin desvinculación. Lo que está surgiendo entonces no es una anomalía, es una continuidad. Cada fase refleja secuencias bíblicas anteriores. La discusión da paso a la preparación. La preparación da paso al posicionamiento. El posicionamiento define lo que será posible a continuación. No se anuncia ninguna estructura prematuramente, ni se afirma su cumplimiento. Esta moderación refleja la disciplina bíblica. El Señor no hará nada a menos que revele su secreto a sus siervos los profetas. La revelación de Amós se desarrolla progresivamente, no de golpe. El patrón subyacente al evento aclara la naturaleza del momento. No se trata de una culminación, sino de una maduración. Los sistemas necesarios para el futuro se están normalizando. Una vez normalizados, dejan de parecer dramáticos. Simplemente existen. Es entonces cuando las transiciones se vuelven decisivas. Algo avanza de forma ordenada sin ruido.
La mayoría solo notará los resultados. El patrón demuestra que las bases ya están sentadas. Marco profético bíblico relevante. Ciertos textos proféticos presuponen un entorno funcional del templo en lugar de una idea abstracta. Jerusalén no se trata como un concepto abstracto, sino como un escenario operativo donde pueden ocurrir acciones definidas. Daniel habla de una estructura de pacto que afecta directamente la función del templo. Él hará un pacto firme y a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio. El sacrificio de Daniel en ese pasaje no es un lenguaje simbólico. Presupone un sistema activo susceptible de ser interrumpido. La referencia de Pablo refuerza la misma premisa. Describe un evento que tiene lugar dentro de un marco sagrado en funcionamiento. Toma asiento en el templo de Dios. Segunda de Tesalonicenses. Esta afirmación no se basa en metáforas. Requiere un espacio sagrado reconocido con autoridad religiosa acreditada. Por definición, la profanación no puede ocurrir donde nada funciona. El texto presupone que ya existe preparación antes de que se produzca la interrupción. Estos pasajes no describen cronogramas de construcción, sino que hacen referencia a la interferencia. La injerencia solo cobra relevancia cuando la estructura y la práctica ya están establecidas. Las Escrituras introducen constantemente la disrupción una vez que el orden se ha establecido. Cuando ves que alguien está donde no debería estar, indica que el orden correcto existía de antemano. La advertencia presupone legitimidad previa. El movimiento actual se alinea con este marco a nivel de preparación, no de cumplimiento. La capacitación, la claridad de los procedimientos y la preparación ritual abordan los prerequisitos implícitos de estos textos. No se afirma que estos pasajes se estén cumpliendo. La alineación es estructural. Las Escrituras a menudo revelan la secuencia sin revelar el momento. La visión es para un tiempo señalado. Habacuc. Lo que importa es la coherencia. El marco bíblico anticipa un templo lo suficientemente operativo como para ser alterado, interrumpido o profanado. El movimiento preparatorio acerca las condiciones a ese punto de partida. Esto no declara el resultado, aclara la dirección. Los textos presuponen una realidad que el mundo no está observando. Sin embargo, las Escrituras la tratan como lo suficientemente inevitable como para advertir sobre ella. Algo se está ajustando para que coincida con esa suposición. Convergencia con el contexto global actual. Jerusalén sigue ocupando un lugar desproporcionado en la conciencia global a pesar de su limitada extensión geográfica. La atención se centra repetidamente en esta ciudad, no por su tamaño ni sus recursos, sino por la densidad de las reivindicaciones religiosas que la rodean. Los lugares sagrados concentran expectativas, tensión y escrutinio como ningún otro sitio. Las Escrituras anticiparon este enfoque. Yo convierto a Jerusalén en una copa de temblor para todos los pueblos de alrededor. Zacarías. El versículo no describe la causa, sino el efecto. Esta convergencia se produce mientras persiste la inestabilidad en la región. Los periodos de incertidumbre aumentan sistemáticamente la sensibilidad en torno a los lugares sagrados. El acceso al estatus y el control simbólico se convierten en motivos de preocupación, incluso cuando no se produce ningún cambio inmediato. Estas presiones no generan profecías, sino que las revelan. Las Escrituras presentan a Jerusalén como un punto de referencia que suscita una reacción en los sistemas circundantes. Todas las naciones de la tierra se congregarán contra ella. Zacarías. La reunión es reactiva, no proactiva. Las negociaciones políticas suelen intentar gestionar estas presiones, pero no definen la estructura subyacente. Los acuerdos fluctúan. Los marcos se ajustan.
Los resultados siguen siendo provisionales, pero las Escrituras consideran estos movimientos como secundarios. El Altísimo gobierna el reino de los hombres. Daniel. Los mecanismos políticos operan dentro de los límites establecidos por el designio divino. Responden a condiciones que no crearon. El marco del templo influye en estos cálculos más de lo que ellos lo moldean. Incluso en su ausencia, el concepto del templo afecta la postura de seguridad y la atención internacional. Esta influencia es estructural. Persiste independientemente de si se está llevando a cabo algún ritual. Las Escrituras asignan repetidamente este papel a Jerusalén. De Sión saldrá la ley. Isaías. La afirmación apunta a la fuente, no a la reacción. La atención mundial sigue estando inusualmente concentrada. Los medios de comunicación, las instituciones diplomáticas y las comunidades religiosas siguen de cerca los acontecimientos en Jerusalén con una intensidad sin precedentes. Y esta atención no necesita una escalada para mantenerse activa. Se sustenta en la expectativa. Las Escrituras suelen señalar que la expectativa precede a la manifestación. Centinelas, ¿qué hay de la noche? Isaías. La pregunta denota conciencia sin claridad. Lo que llama la atención es la falta de coherencia entre la atención y la comprensión. Muchos observan los acontecimientos sin reconocer los patrones subyacentes. Las Escrituras abordan directamente esta laguna. Viendo, no ven. La actividad de Mateo es visible. El significado se pasa por alto. Esta desconexión permite que los preparativos avancen sin un amplio reconocimiento. El contexto global actual no explica lo que sucede alrededor de Jerusalén, simplemente lo enmarca. La presión, la atención y la inestabilidad crean un entorno donde las estructuras subyacentes cobran mayor relevancia, no menor. No. Y la estructura del templo permanece arraigada en la percepción y la interacción con la ciudad, incluso por aquellos que no reconocen su importancia. La piedra que los constructores desecharon se ha convertido en la piedra angular. Salmos. Esta convergencia no indica resolución, sino exposición. A medida que los sistemas globales se tensan, afloran puntos de referencia fundamentales. Jerusalén funciona como uno de esos puntos. La alineación entre la preparación local y la atención global no está coordinada, pero sí es simultánea. Las Escrituras a menudo revelan su significado a través de la convergencia más que mediante su anuncio explícito. Algo se va configurando mientras el mundo debate cuestiones superficiales, en gran medida ajeno a la estructura subyacente. ¿Por qué es importante este momento? La preparación del templo avanza durante un período marcado por una inestabilidad global acelerada, y esta coincidencia no es casual. Los sistemas a nivel mundial están bajo presión. Los ritmos económicos son irregulares. Las estructuras sociales muestran signos de agotamiento. La confianza institucional se debilita. Las Escrituras vinculan consistentemente estos períodos con el reposicionamiento, no con el colapso. La frase, no solo sacudo la tierra, sino también los cielos, aparece en contextos de transición, no de conclusión. En Hebreos, la inestabilidad no produce el movimiento, sino que crea las condiciones para que las estructuras ocultas cobren relevancia. Al mismo tiempo, los ciclos bíblicos se aproximan a puntos de alineación que históricamente han coincidido con la reevaluación y el reinicio. Los marcos de los períodos sabáticos y jubileos nunca fueron meramente agrícolas. Regulaban la liberación, la restauración y la recalibración. Proclamarás la libertad en toda la tierra, lo que marca una pausa estructural con consecuencias a largo plazo. Levítico. Estos ciclos no fuerzan los acontecimientos y definen ventanas donde el cambio se vuelve posible sin ser anunciado. El resurgimiento de la disposición orientada al templo dentro de dichas ventanas sigue un precedente histórico.
En períodos anteriores, la preparación surgió antes del permiso, no después. El sacerdocio se organizó antes de que se restaurara la autoridad. Los altares se colocaron antes de que se completaran los muros. Colocaron el altar sobre sus cimientos mientras aún existía oposición. Esdras. Las escrituras registran esta secuencia repetidamente. La preparación precede a la autorización. Este orden es importante. La infraestructura preparatoria no requiere autorización pública para existir. Solo requiere la convicción de que la activación futura es posible. Una vez que la infraestructura está en funcionamiento, el momento oportuno se vuelve decisivo. Las escrituras advierten que los momentos de activación a menudo llegan sin previo aviso. El día del Señor viene como ladrón. Describe una transición repentina, no una toma de conciencia gradual. Primera de Tesalonicenses. Quienes no están preparados no están desinformados, simplemente llegan tarde. El momento actual sugiere posicionamiento más que cumplimiento. No se hacen declaraciones definitivas. No se anuncian resultados. Lo que se observa es la normalización de la capacidad. El conocimiento del personal y la claridad de los procedimientos se están convirtiendo en la norma en lugar de la excepción. Esta normalización reduce las fricciones cuando cambian las condiciones. Las escrituras lo consideran sabiduría. El prudente ve el peligro y se esconde. Esto se refiere a la previsión, no al miedo. En Proverbios, la posición siempre precede a la acción. La activación nunca crea su propia base. Se sustenta en lo que ya existe. Este principio rige tanto la acción divina como la respuesta humana. Como vemos cuando llegó la plenitud del tiempo, las señales indican que la preparación coincide con el momento oportuno. Gálatas. La plenitud se mide por la alineación, no por el ruido. La importancia de este momento no radica en que garantice un resultado, sino en que reduce el margen entre la preparación y la acción. Una vez que ese margen se cierra, los acontecimientos se desarrollan rápidamente. La mayor parte de la atención se centra en la inestabilidad superficial. Las escrituras advierten constantemente que bajo esa superficie se producen movimientos decisivos. No sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Es una afirmación sobre la conciencia, no sobre la ignorancia. Mateo dice que algo se está preparando en un momento en que pocos buscan estructura. El mundo ve disrupción. Las escrituras apuntan a la preparación. La diferencia entre ambas define por qué este momento merece atención. Lo que se desarrolla en Jerusalén refleja una preparación estructural más que un debate simbólico. La preparación material es medible. La organización institucional se mantiene. Los marcadores proféticos de tiempo convergen sin previo aviso. Estos elementos se mueven conjuntamente, no de forma secuencial. Las escrituras suelen presentar estos momentos como una alineación más que como una acción. Se da por sentado que la obra se preparó antes de colocar la piedra, mucho antes de que se afirme explícitamente. En 1 Reyes, esta convergencia no establece fechas. Las escrituras refrenan constantemente ese impulso. No te corresponde a ti conocer los tiempos ni las estaciones. Ese es el límite que marcan los actos. Lo que sí establece es una dirección. La dirección precede a la manifestación. Cuando la preparación se vuelve duradera, los resultados se vuelven posibles sin previo aviso. La prudencia implica discernimiento, no predicción. Los proverbios y la dinámica política siguen cambiando, pero siguen siendo secundarios. Las escrituras no los consideran impulsores del movimiento profético. Responden a estructuras ya existentes. El libro El Señor edifica la casa define claramente la causalidad. Salmos. Los sistemas humanos se adaptan a lo que no controlan. La fase actual no es la culminación.
No se ha cruzado ningún umbral públicamente. Es una fase de posicionamiento donde las condiciones se alinean silenciosamente. Las escrituras a menudo señalan tales momentos como decisivos solo en retrospectiva. No te diste cuenta de que el momento de tu visita se menciona después de la alineación, no antes. Lucas, algo se está gestando bajo la superficie de la conciencia. El mundo observa los resultados. Las escrituras apuntan a la preparación. Esa distinción define la importancia de este momento.